Bueno, antes de acabar quería pues eso, recalcar que tú hablas mucho de los derechos, que pasas también un documento de los derechos del niño, y me gusta muchísimo cuando dices que la información es un derecho fundamental y debemos proporcionársela bien. Dinos, explícanos esto de... Los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que pues eso, conocemos otro tipo de derechos, pero de estos nadie nos habla, y esto, por ejemplo, en una clase de primaria se puede abordar perfectamente, ¿no? Sí. Y uno sería eso, pues de libertad de asociación, por ejemplo, ¿no? De que puede haber todo tipo de parejas, todo tipo de familias, cada vez no hay mucha más diversidad, y el abordar o desde nosotros no negar o ridiculizar otro tipo de familias que no sea la norma, pues también es información. El derecho a la información, lo mismo. El derecho a acceso, por ejemplo, a preservativos y todo eso, pues también es un derecho que tienen los niños, ¿no? Y que son cosas que a nivel legal pues no están observadas. Incluso a la asistencia sexual pues también tienen derecho. Y, por ejemplo, en temas de transexualidad cada vez se está trabajando más, pero antes tenías que ser mayor de edad para empezar procesos de hormonación o de reasignación del sexo, y ahora cada vez sí que se está trabajando en ello. Entonces, se va un poco trabajando en estos derechos, pero hay algunos que todavía quedan, ¿no? Incluso el aborto, o sea, hay un montón de derechos que pongo ejemplos en el curso de que hoy en día se siguen restringiendo, que no se están cumpliendo, y por lo menos es importante que conozcan que existen estos derechos y es importante también que sepan que tú has puesto en el curso que si necesitaban alguna información específica que tú también se la podrías facilitar y bueno, que derivar a donde haga falta. Por cierto, ¿dónde tienes tu centro? Que eso sí que es verdad que no te lo he preguntado. ¿Y dónde estás? Estoy en Cantabria. Ahora mismo, ahí está como mi centro físico. Ahora mismo pues estoy teletrabajando y hago terapia online y demás. Y bueno, pues todo lo que dudas o cualquier cosa que nos está viendo, que sepa que tienes el centro allí. Bueno, y ahora vamos a... Antes quería realizarte una pregunta que me he apuntado para que no se nos olvidara de que nos han hecho por aquí mientras tú hablabas, y era si nos pillan nuestros hijos teniendo el acto sexual, ¿qué debemos hacer? Dependiendo de la edad, supongo. Claro. Sí, más, o sea, en ese momento quizá depende también la reacción que tenga el niño, ¿no? Si cierra la puerta y se va, pues abordarlo después, ¿vale? Decir, ¿qué has visto? No sé, ¿qué crees que estamos haciendo? Pues papá y mamá o los padres, ¿no? Pues estaban teniendo un acto de amor, estaban dándose mimos, lo que sea, ¿no? Y teniendo un encuentro. Puede ser un momento fantástico para explicarles, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y por qué se hace eso. Y depende también eso, si de repente, no sé, entra a la habitación y se mete con vosotros, pues decirles igual, ahora salen papá y mamá, ¿no? Un poco poner espacio y también enseñar los límites, ¿no? De pues estamos en intimidad o no. Y para otras veces, por ejemplo, para prevenir que pueda pasar esto y que al final es un momento incómodo para todos, se pueden poner normas, ¿no? De, pues si la puerta de la habitación está cerrada es que no puedes entrar, si está abierta, sí, también empezar a enseñar los límites de la intimidad. Claro, porque tienen que llamar antes de entrar y esas cosas, sí. A una cierta edad que empiezan a entender, sí. Yo fíjate que hace poquito leí un artículo que decía que cuando los bebés, que ya no son tan bebés, yo creo que estamos hablando ya a partir de dos años, entre 2 y 3, que no estaba muy bien hacerlo en la misma habitación porque ellos, aunque tú te creas que están dormidos, realmente no lo están, y pueden ser que se despierten pero no se muevan porque están un poco asustados porque están oyendo a papá o a mamá respirar de una forma diferente y tal, y que esto no te das cuenta, luego no lo hablan y claro, eso lo leí hará unos meses. Sí, no, es mejor separar, o sea, al final es un espacio de intimidad entre tu pareja y tú, y no tiene por qué estar el niño, ¿no? Es
incluso, o sea, yo siempre digo, ¿no?, que al final es como discutir delante de los niños, ¿no? A veces sí, es un bebé, no se da cuenta, ¿no? Pero sí se da cuenta y está recibiendo, ¿no? Entonces, el separar los espacios, el buscar otros momentos, eso, por ejemplo, en terapia de pareja, pues también desde la otra perspectiva, ¿no?, de cómo buscar esos momentos cuando son papás y mamás, pues también lo trabajo, ¿no? Y sí que es mejor. Ahora los papás tienen mucho problema con el confinamiento. Sí, sí, que es verdad. Y que ellos puedan entender, ¿no?, que mamá y papás son papá y mamá de ella o de él, pero también son pareja, ¿no? Entonces que también necesitan momentos de pareja, de intimidad de ellos dos solos. Muy bien. Sí, sí. Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, quería que hablaras un poquito sobre el ebook que has sacado recientemente en Red Educativa, Inteligencia Emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es como saber interpretar mis propias emociones, las de los demás y gestionarlas, ¿no? Que muchas veces está relacionado con la empatía, con las habilidades sociales y demás. Y pues como siempre, ¿no?, siempre que empecemos desde pequeñitos, pues mejor a construirla, ¿no? Antes se le daba mucha importancia a la inteligencia, lo que tenemos como inteligencia más de razonamiento, inteligencia de matemáticas, del lenguaje, ¿no? Pero cada vez se está viendo que la inteligencia emocional es mucho más importante en cuanto al éxito, incluso con la motivación, el gestionar la frustración, la rabia, pues luego podemos tener también problemas relacionales, ¿no? Si no reconocemos nuestras propias emociones, si no sabemos compartirlas, pues luego a nivel relacional es lo que se llama también ahora como soft skills a nivel laboral. Sí. Pues como habilidades blandas o cualidades blandas que ahora se tienen más en cuenta, por ejemplo, a nivel laboral que antes, ¿no? Y viene un poco de esta inteligencia emocional. Entonces, en el curso explico qué es la inteligencia emocional, cómo se producen las emociones, para qué sirven, y luego pongo algunas actividades para fomentarla, ¿no? Cómo hablar de las emociones, y también hablo otra vez, ¿no?, de mirarse a nosotros mismos y somos nosotros conscientes de las emociones, recibimos nosotros las emociones de los demás, las interpretamos bien y eso es, ¿no? Si yo no sé cuando estoy triste, si yo no gestiono bien mi rabia, pues cómo voy a querer que mi niño no grite o... Claro, para eso, si nos reconocemos algunos fallos, deberíamos de ir nosotros a profesionales con nuestros hijos, o sea, juntos con ellos, o incluso ir nosotros primero, luego con ellos. ¿Cómo lo ves tú? Depende un poco, o sea, yo sí que a nivel de terapia, ¿no? Si tú reconoces que tú, por ejemplo, no sabes gestionar bien la tristeza o la ira, sí que te recomiendo, ¿no?, que vayas tú personalmente. Si ves que es algún conflicto más que se da con tu hijo, con tu hija, pues igual a terapia familiar para gestionar igual más eso. Y si es un problema de, por ejemplo, que el niño no gestiona bien la frustración o que tiene muchas rabietas, pues igual con un psicólogo infantil. Claro. Y a veces las pautas muchas veces igual se las da al padre, ¿no? Hace un análisis del niño, pero le da las pautas al padre de cómo poder actuar o cómo calmar esas rabietas o lo que fuera, ¿no? No es tanto como una intervención con el niño, sino pautas que le puede servir al padre, pues a veces en la forma en la que respondemos a cierta conducta puede influir en cómo el niño reaccione, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de la cuestión que sea, pues sí que sería recomendable. Pero eso, la inteligencia emocional cada vez se trabaja más y es importante, pues eso, fomentarla desde pequeños. Yo es que soy de las personas que creo que a veces nosotros no podemos hacer lo que quisiéramos por falta de herramientas y de recursos. Entonces, en el ebook también nos propones algunas herramientas, algunas claves que nos ayuden a gestionarnos a nosotros para poder ayudar a nuestros hijos, y más ahora que estamos en tierra hostil, estamos en un momento que pasamos todos muchas horas en casa, que de cualquier chispita
salta la bomba. Y bueno, sí que es verdad que es muy importante, pues eso, que hay veces que el conflicto no es lo que ellos nos muestran, ¿no? Que es otra cosa, pero resulta que le has dado ese tenedor y se te monta aquí un big chicken, un gran pollo por un tenedor, y no es el tenedor, no es, va más allá. Sí, esto hablo en temas de regulación emocional, de cómo regulamos, ¿no? Porque las emociones no es que sean positivas o negativas, sino que todas las emociones tienen una utilidad, nos sirven para algo, nos dan información de cómo nos sentimos y de lo que nos ha generado algo externo, pero hay que saber cómo la gestionamos, ¿no? La emoción en sí no es negativa, pero la conducta o la reacción que tenemos a esa emoción sí puede serlo. Entonces, doy algunas actividades o de cómo también calmar, ¿no? El rincón de la calma, que seguro que eso sí lo conoces, o las botellas sensoriales, por ejemplo, que comentabas el otro día, pues nos ayudan un poco a bajar, y eso para momentos de rabieta, los que se enfadan, el observar cómo cae la purpurina, el observar de forma calmada, conectando con la respiración, pues también nos puede ayudar a bajar, ¿no? Porque a veces estamos a este nivel y a nada que pase algo, resorte, y explotamos en un conflicto por una tontería, ¿no? Entonces, el que nuestro nivel de ansiedad o nuestro nivel de estrés esté más bajo, pues lógicamente va a hacer que no saltemos ni explotemos tan rápido. Claro, ahí está. Y a veces nos pensamos que es rabia, pero es tristeza lo que sentimos, ¿no? Yo me doy cuenta, sobre todo eso, el hecho, pues cuando hacemos una videollamada con los familiares, Mireia hace como que se enfada, pero está triste, o sea, ella está triste de verlos a raíz. La entiendo, porque como en esas cosas es un poco como yo, muestra a veces la tristeza enfadada, pues la entiendo en esa parte. Entonces los padres tendemos como, ala, ya se ha enfadado, ya no sé qué, ya no sé cuántos, y no, es que está triste por la situación que está pasando, lo que decías tú, que les transmitimos, y como que yo creo que es un poco la situación. ¿Nos podrías dar algunas claves para, aparte de tu ebook, que lo recomendamos muchísimo por aquí? Se llama Inteligencia Emocional, el ebook de Laura, y nos darías algunas claves ahora mismo, que bueno, que dentro de, estamos a jueves, el domingo en teoría ya dejando un poco respirar a los niños. Aún así creo que tenemos un problema, porque mi hija, ya le estamos hablando de que va a salir a la calle, pero que no va a poder ir al parque, de que no va, que habrá un tiempo que se va a acabar y habrá que volver a casa. ¿Tú cómo nos podrías ayudar en este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar el conflicto, para volver? ¿Cómo lo trabajamos para que no nos metan la pataleta, que no quieran volver, que no quieren? ¿Qué consejos nos das? Porque claro, ahí creo que estamos mezclando rabia, tristeza y a lo mejor un poco cansancio, ¿no? del tema en general. Lo tenéis que estar basando, yo creo que es una situación muy complicada en general, pero a los padres y madres que tienen niños, sobre todo pequeños, tiene que ser difícil, ¿no? Yo lo que recomiendo es un poco también que tengáis espacios, o sea, espacios de tú estás ahí tranquilo, yo estoy aquí, estamos juntos, pero que tengamos espacios tranquilos, porque acabamos también saturados de todo el rato juntos, todo el rato haciendo cosas, no sé, intentamos también igual hacer actividades y al final acabamos igual saturando. Entonces, espacios de tranquilidad para evitar esos conflictos también. Si vemos que si vamos por aquí va a suceder algún conflicto, pues también no evitar un poco que se den los conflictos. Y en cuanto a esto, a que pues se enrabieten y demás, es normal, o sea, un poco transmitirles de entiendo que estés enfadado, que ya estás cansado, que quieres salir, entender, o sea, un poco como conectar con su emoción y decirles, pero tenemos que volver a casa porque si no, no sé, nos pueden poner una multa o no sé las medidas que van a tomar, ¿no? Pero transmitirles eso de entiendo tu emoción. Lo más recomendable es también agacharnos
a la hora de comunicarnos con ellos y ponernos a su altura, entiendo tu emoción, la rabia o la tristeza, la emoción que podamos observar en ellos, y que pues yo también estoy preocupada, yo también tal, pero tenemos que ir a casa porque allí estamos seguros. Yo tengo un cuento también sobre el coronavirus que podría facilitar, si a alguien le interesa, que lo compartí en mis redes, que es gratuito. Entonces es un cuento para explicarles el tema del coronavirus, que hay muchos recursos ahora, ¿no? Pero también si puede servir de ayuda a alguien, pues también lo podemos Pues compartir. sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque todo granito de arena se nos hace un mundo, la verdad. Y bueno, no sé a ti, pero a mí ya me está saltando que falta 1 minuto y 36. Había una pregunta por aquí, voy a ver si la puedo abrir. Ah, vale. No sé, mi peque a mí me acompaña a todas partes, también es inevitable que cuando me cambio aquello que uso, ay, ya no puedo leer más. No sé tú si lo puedes leer. En mi caso tampones. Se me ha quitado, pero bueno, es un poco lo que comentabas igual de la menstruación, ¿no? Que la niña la acompañaba todo el rato y... Sí, eso no. Vale. A mi marido le da miedo que lo pueda ver. Un poco lo que comentabas, ¿no? Pues la menstruación, además, con el tema de la menstruación yo creo que podría hacer otro curso, ¿no? Porque los mensajes que recibimos siempre son negativos, y contra antes lo normalicemos y lo puedan recibir como que es algo propio de la mujer que se aparece a partir de los 12, pues las creencias y todo lo que podamos evitar, pues contra antes, pues mejor. Entonces, yo te diría que no tengas miedo de esconderle la menstruación. Le puedes explicar, como has dicho tú antes, ¿no? Qué es lo que te estás poniendo, qué es lo que te estás quitando. Si ves que quiere indagar un poco más, le puedes explicar el ciclo menstrual o no sé la edad que tiene, pero es una información pequeñita, que dentro de que va a tener que recibir, ¿no? Y si recibe unos mensajes positivos acerca de la menstruación, pues la va a vivir también con más normalidad. Bueno, estabas comentando eso, que era abordarlo. Creo que el miedo que ella comentaba que podía ser es que ella intentara meterse o ponerse, por ejemplo, un Tampax o algo. Conozco a Silvia, de mi mamá, y Mía tiene, pues eso, es muy pequeñita como Mireia, tiene un añito menos que Mireia, o sea, tiene 2. O sea, vale. que no hay de qué preocuparse. Se puede trabajar, ¿no? De la intimidad de mamá necesita estar sola, que también creo que es necesario que las mamás tengan espacios de intimidad y de tranquilidad, eso por un lado, y eso, pues decirles, mira, pues esto sirve para esto y ya está, o sea, se van a quedar tranquilos, y es probable que con esto no pregunten tampoco mucho más. Y había una pregunta también sobre la confianza, como si hablar de temas sexológicos tenía que ser como desde la confianza o tener el rol de padres o algo así, había puesto. Sí que es verdad, sí que sí, había que ser amigos del estilo de que me lo cuenten todo con detalle, o era mejor, pues soy tu padre, yo estoy para escuchar aquí las cosas, pero bueno, cuéntame lo que quieras. Eso es más aquí decisión de los niños, ¿no? De decir, hay cosas que te puedo contar y hay cosas que por mi intimidad, que creo que tienen derecho a tener intimidad. Yo, a mí no me gustaría saberlo todo al detalle de lo que me hace mi hija, porque no, porque no, prefiero no saberlo. Al final nos vamos siempre a los extremos, ¿no? Y lo más adecuado siempre es el equilibrio, ¿no? El que sepan que si necesitan algo, que si tienen alguna preocupación, que pueden confiar en nosotros, pero que tampoco vamos a ser nosotros inquisidores que les vamos a preguntar todo, que queremos saber todo, ¿no? Sino una postura más intermedia de, si quieres, aquí estoy, me muestro como seguro, y si necesitas algo yo voy a estar ahí, pero tampoco necesito saberlo todo ni quiero que compartas todo conmigo. Algo más. Sí, me parece lo correcto. Pues bueno, Laura, si no tienes que contarnos nada más, la verdad que ha sido un auténtico placer, me ha encantado hablar contigo, eres una profesional de pies a cabeza. Recomiendo muchísimo el curso por lo que decíamos de la facilidad que tú nos das a comprender para poder hablar.
¿no? Y bueno, y los materiales que nos ofrecen, los descargables, los cuentos, y hay que recalcar que Red Educativa tiene un grupo de apoyo, y esto en este caso nos puede facilitar porque es un contacto directo contigo, que a la hora de la verdad esto nos deja muchísimo más tranquilos. Está claro que tú tienes tus consultas privadas, pero bueno, que saber que estás ahí para si alguna duda más generalizada que no sea un caso en concreto, pues nos va a venir muy bien. Entonces, nada, me queda darte las gracias por esta horita, también a la gente que está aquí, porque hay muchísimos directos y hoy en día 1 hora al día teletrabajando con niños en casa. Hay muchos profesores también que les agradezco muchísimo que estén en este tipo de directos, porque como madre en el aula es súper importante, que me gustaría que inculcaran a los niños que no se dejaran, que se respetaran a sí mismos, y que si tuvieran cualquier problema pues que lo contaran, que supieran cuando algo está bien y cuando algo está mal, algo que yo lo hago por mi decisión o porque me están obligando, ¿no? Entonces, que gracias a todos los que están ahí, a ti por estar, y eso, que les animamos a que entren, que vean tu curso online, que lean tu ebook de la inteligencia emocional, que yo lo tengo pendiente, pero me lo voy a leer porque me ha parecido súper interesante. Me hacen falta a mí como persona herramientas para gestionar las emociones, porque antes era no llores porque ahora no hay que llorar, por esto no debes de llorar, me da igual que estés enfadada, pero las cosas son así, y creo que esto es lo que tenemos que cambiar, porque tendemos a cometer el mismo error aún sabiendo que no queremos, pero es que lo tenemos como nuestros genes. Así que está grabado en nosotros. Sí, es lo que decimos siempre, tienes que ser el adulto que quieras que tus hijos recuerden de ti, y estas cosas, por ejemplo, lo hacen, ¿no? De, ostras, mi padre me entiende, me habla, me inspira confianza, y a partir de aquí pues sacamos pues eso, una relación estable y sana con nuestros hijos. Así que muchísimas gracias, espero que volvamos a hablar pronto porque me ha gustado muchísimo. Muchas gracias a todos y a ti. Sí, un saludo.